La palabra de Dios, Juan, capítulo 7, versículo 37 y 39. Vamos a leer intercalado. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se subió en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creían en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Vamos a decir todos juntos 2 veces. El Espíritu es manifestado como el río de agua viva. Vamos a decir 2 veces. El Espíritu Santo es manifestado como el río de agua viva. El Espíritu Santo es manifestado como río de agua viva. El Dios Padre es quien nadie puede ver con los ojos. Dios, quien es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, quien es la Trinidad. Por eso nadie lo puede ver. Sin embargo, Dios está en los cielos. En el caso de que sea un niño pequeño, que un niño que le dice a su padre: Padre, ¿cómo es mi abuelo? Y si él pregunta de esta forma, pero entonces el padre tiene que enseñar, explicar de su abuelo, que nadie, que no lo puede ver. Entonces el padre le dice: mírame a mí, tú vas a ver a tu padre. De la misma forma como mírate a ti mismo en el espejo, y como tú te pareces a mí, yo me parezco al abuelo. Aunque tú no puedes ver al abuelo, tú al verme a mí, tú puedes ver al abuelo, porque yo me parezco al abuelo. Así es como le dice el padre a su hijo. De esta misma forma, nosotros no podemos ver a Dios con los ojos. Sin embargo, nosotros sabemos de que Dios está vivo y de que nosotros podemos decir de que Dios es nuestro Padre. Dios, el hombre fue creado según la imagen y semejanza de Dios. Por eso, el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso, todo animal que existe en este mundo tiene su propia imagen, o sea, tiene su propia imagen. Pero solamente el hombre es el quien no tiene su propia imagen, sino que fue la imagen y semejanza de Dios. Por eso, el hombre fue creado según la imagen de la sustancia de Dios. Por eso, si nosotros hablamos esto nuevamente, entonces nosotros en todo lugar podemos ver la imagen de Dios en cualquier lado. Por eso, como nosotros fuimos creados según la semejanza a Dios, por eso de la misma forma nosotros tenemos también la personalidad, tenemos la identidad. Por eso el hecho cuando nosotros decimos de que Dios es igual, que es de semejanza a Dios, entonces nosotros podemos saber de cómo Jesucristo al venir hace 2000 años a este mundo, podemos saber de que nosotros somos imagen de Dios. Por eso Jesús, quien es Hijo de Dios, quien es Dios, se hizo carne y vino en esta tierra y se manifestó en esta tierra. Hace 2000 años nosotros podemos ver que Jesús al venir a esta tierra, podemos ver de que Él fue creado que el hombre fue creado como Él. Por eso, como nos dice en Génesis del 1 hasta el 26, de que el hombre fue la imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre fue creado según la semejanza de Dios.
Entonces, ¿qué significa esto? Que existe que es la imagen de su sustancia, quien es Jesucristo, como nos dice en Filipenses 2:6, que Jesús es la imagen y semejanza, que es la sustancia de esa imagen. O sea, como nos dice también en 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 y en Hebreos 1:3, de que Jesús es la imagen de Él, su sustancia. Y por eso Jesús, quien ha venido hace más de 2000 años, y aunque ha venido como descendencia de Abraham, como nos dice en Juan 8:56, que es lo que dice, de que Él es antes de Abraham y estuvo desde antes de la eternidad. Y estuvo desde antes de la eternidad, quien es Dios. Por eso en 1 Timoteo 2:5, que es también lo que nos dice a nosotros, de que Dios solamente es uno y también Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, ha venido en esta tierra siendo Hijo de hombre. Por eso, entonces solamente es un hombre, solamente es uno. Por eso nosotros somos esa forma, somos esa imagen de Él, quien es la sustancia. Pero entonces las personas, el hombre piensa de que ellos mismos son uno, pero la verdad es que nosotros fuimos a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de cuando hablamos sobre el hombre, es que tiene una identidad. Pero entonces Dios, quien está en el cielo, es la identidad que está en los cielos. Dios también tiene una identidad. Pero entonces Dios, quien está en el cielo, es quien tiene la identidad. Pero cuando hablamos sobre que tiene identidad, ¿qué significa? Que tiene intelecto, la emoción y voluntad. Tiene estas tres funciones. Pero entonces, si dentro de él tiene el intelecto, la verdad, ¿esto qué significa? Que los animales es algo que no tiene. Los animales no tienen el intelecto. Es solamente el animal. Pero el hombre, aunque sea un animal, tiene su identidad. O sea, tiene la identidad, es hombre, o sea, es la imagen de Dios. Por eso entonces Dios también tiene su identidad, pero entonces nosotros, aunque no podemos ver a Dios, esa tiene su identidad, o sea, tiene el intelecto. Por eso entonces Dios es todopoderoso, o sea, y sabe todas las cosas, y para Dios no tiene nada que sea imposible, y para Él conoce todas las cosas, y no hay nada que Él no conozca. Y tiene la autoridad de conocer todas esas cosas. Y también Él conoce todas las cosas que nosotros hemos escondido. Y también conoce todos nuestros pensamientos que nosotros pensamos en nuestro lugar, que estamos solos. Y también conoce todas las cosas que nosotros hemos pensado y todas las cosas que vamos a pensar. Dios es todopoderoso y Él sabe todas las cosas. Pero Él también tiene las emociones. Y por eso nosotros también sabemos de que el amor de Dios no tiene ningún fin, que no tiene ningún fin. Por eso, de la misma forma como ese hijo pródigo, ese padre que recibe a su hijo pródigo, que él hizo todas las cosas, pero de todas maneras cuando ese hijo pródigo, cuando vuelve, de la misma él abre las puertas y recibe a su hijo. También como nos dice en Romanos 8:31, que el que nos dice, ¿quién nos podrá cortar con ese amor de Dios? ¿Será que serán los ángeles? ¿Será que son los principados? ¿Será que son las potestades? ¿O lo presente o el pasado? O sea, ¿quién nos puede cortar con ese amor de Dios? Aunque viene lo uno y sale lo otro, nadie nos puede cortar de ese amor de Dios. Ese amor de Dios no tiene ningún límite. Por eso, queridos hermanos, nosotros en el día de hoy somos pecadores y nosotros tenemos que recibir la muerte y la maldición, pero Dios amó al mundo de tal manera que lo salvó y envió a su Hijo unigénito. Pero entonces la verdad, todo hombre no tiene esa autoridad, ese poder de dar a su hijo por otras personas, pero Dios dio a su hijo unigénito por todo este mundo. Por eso el amor que Dios tiene, la verdad, no tiene ningún límite.
Pero también tiene Dios la voluntad. Y Dios tiene la voluntad, su propia voluntad. Pero esa voluntad que Él tiene, la verdad, la te habrá hacer. Y la hora que Él tiene, la tiene que hacer sin poder ir en contra de ello. Por eso, ninguna cosa de este mundo, ni el tiempo, ni el espacio, nada de esto puede ir en contra de esa voluntad que Dios tiene. Y todas estas cosas no hacen según la voluntad de Dios. Dios es quien tiene la identidad. Pero entonces Jesucristo ha venido, se ha manifestado en esta tierra, en este mundo en el cual nosotros podemos verle. Él es el Hijo de Dios, quien es Dios. Él se manifestó en esta tierra y Él es hombre que se ha sido manifestado en esta tierra. Pero entonces, de la misma forma, Jesucristo también tiene la identidad, tiene la voluntad, la inteligencia y el intelecto. Pero entonces Jesús tiene su identidad y tiene el derecho de conocer todas las cosas. De la misma forma como lo conoce usted, nos conoce a mí. Y también Él conoce todas las cosas que vienen del pasado y todas las cosas que vendrán. Ese intelecto de Jesús no tiene límite. De la misma forma como nos dice en Juan 1:46, cuando habla sobre Natanael, que fue tú cómo me conoces, dice Natanael, yo te vi desde cuando estabas debajo de la higuera. De la misma forma, aunque nosotros pensemos de que estamos solas, Dios conoce todas las cosas y Él está junto con nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Que yo estaré junto contigo hasta el fin del mundo. Él conoce todas las cosas. Sin embargo, Él tiene un límite. El Señor solamente tiene un límite. O sea, ¿qué fue lo que dice? Él no conoce los tiempos y los sazones. ¿Qué fue lo que dijo cuando uno de sus discípulos, cuando era el fin del mundo? ¿Qué fue lo que dijo? Nos toca a vosotros saber los tiempos o los sazones, que es el Padre que tiene sola su potestad. ¿Qué es lo que significa esto? Que el Padre no tiene ninguna límite, sino que Él tiene toda la libertad y es quien tiene todo tipo de libertad. Su libertad es 100%. Pero su Hijo, quien es Jesucristo, su identidad, aunque es libre, solamente Él es quien obedece al Padre. Él obedece al Padre. Por eso, todo lo que fue lo que dice, los sazones y los tiempos, es algo que ustedes no deben conocer, sino que es la potestad que solamente tiene el Padre, como nos dice en Hechos 1:7. Por eso, el amor del Señor, por eso, la emoción del Señor. La verdad, el Señor nos ama a nosotros con todo su ser, hasta dando su vida. Pero este amor, la verdad, no se puede comparar con ese amor que tiene el Padre, de la misma forma como el Padre, Él ama a todo el mundo. Pero la verdad es que el Señor no ama al mundo sobrepasando al amor de Dios, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre, el amor del Padre, como nos dice en Juan 15:2. Por eso, ¿qué fue lo que nos dice también? Él no hace ninguno de esas cosas, como Él no hace según su propia voluntad, como nos dice en Juan 12:49. En toda la obra que Él ha hecho, no la ha hecho por su propia voluntad. De la misma forma como Dios nos ha amado a nosotros, a través de ese amor, el Hijo vino en esta tierra para realizar este amor. Y por eso a través de este amor, Él da su vida en la cruz. El Señor, podemos ver que el Señor es amor. Él es amor. ¿Quién puede dar su vida por las personas? Como nos dice en Juan 15:13, el amigo que da su vida por su amigo. La verdad, no hay otro amor más grande que este. Pero entonces que nos dice también Jesús, yo no soy mayor que el Padre. Entonces, ¿qué significa? Que la verdad está hablando sobre el gran amor de Dios y no hay nadie que pueda limitar este amor de Dios. Y Él tiene ese amor que es tan grande.
Pero la verdad es que Jesús está hablando de que Él es la identidad que ha sido limitada, que obedece al Padre. Dios, la verdad, ama a todas las cosas y el Padre, la verdad, tiene todas las cosas. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Que el Hijo tiene un límite en su amor. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad de juzgar. Pero ¿qué es lo que dice? Que en los últimos días, en los posteros días, el juicio está en el Hijo. Por eso Él recibe un límite en su emoción. O sea, no hay una cosa que no podrá perdonar. Como dice en Juan 5:22, que la autoridad del juicio fue dada al Hijo. Y también que nos dice en Juan 5:27, y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Hombre. O sea, le da la autoridad de hacer juicio. Pero por eso, entonces el Padre, la verdad, tiene todo, Él no tiene ningún límite en su amor y por eso Él no puede tener el juicio, no puede juzgar. Pero el Hijo, quien tiene su limitación, solamente es una limitación en su amor, en su emoción, quien es Jesús, quien puede juzgar. Jesús también tiene su voluntad, pero entonces Él vino en esta tierra no haciendo su voluntad, pero haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo la voluntad del Padre, que nos dice en Juan 6:38, yo vine en esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Él vino en esta tierra a hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿cuál es su propia voluntad? Su voluntad es hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿qué es lo que le dice el discípulo? Tú no deberías morir, Señor. Y entonces, que Satanás, aléjate de mí, porque tú, la verdad, con los pensamientos del hombre me estás haciendo caer. Por eso, cuando la voluntad de Cristo, cuando dice que Él quiere venir a morir, pero la verdad esa es la voluntad del Padre, y entonces el que va contra esto está yendo en contra de la voluntad del Padre. Que nos dice también en Juan 10:18, es que yo he recibido el mandamiento de morir y también yo tengo el mandamiento de volver a vivir. Por eso la voluntad de morir también es la voluntad de Dios y también el hecho de volver a vivir es la voluntad de Dios. Por eso también nos está diciendo en el versículo 18, que es también lo que nos dice, yo tengo la autoridad de recibir y de volver a vivir y no es algo que me la han quitado, sino que yo tengo la autoridad de poder morir y ese es el mandamiento que el Padre me ha dado, es la voluntad del Padre. Por eso, entonces su voluntad, la voluntad del Señor, la verdad, Él, aunque tiene toda la libertad en ello, pero Él recibe solamente un tipo de límite y este es el hacer, esto es el llegar, el hacer la voluntad del Padre. También que es lo que oró el Señor en el monte de Getsemaní, yo haz que esta copa pase de mí, pero ¿qué fue lo que dice? No haga mi propia voluntad, sino tu voluntad. Por eso, aunque el Señor puede recibir todo tipo de libertad en su voluntad en esta tierra, pero Él solamente obedece al Padre, recibe solamente una limitación. De la misma forma, el Espíritu Santo al venir en nosotros, Él no entra en los incrédulos, sino solamente entra en los creyentes. Pero entonces el Espíritu Santo dentro de los creyentes, la verdad comienza a manifestarse en ellos. Él se manifiesta en las personas, en los creyentes. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo manifiesta su identidad. Pero entonces el Espíritu Santo al entrar dentro de nosotros, cuando el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, Él hace que nosotros podamos conocer la verdad. La intelecto del Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer la verdad, que nos dice también la palabra del Señor, que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, que nos dice en 1 Corintios 2:10, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios es el que conoce a Dios desde su profundidad. Por eso entonces Dios es todopoderoso y Él conoce todas las cosas. De la misma forma, el Espíritu Santo conoce todas las cosas. También
Él dentro de nosotros, Él manifiesta, al manifestar su identidad. Y entonces también Él obra en las personas que se han conmovido y la verdad obra a través de la verdad. También que nos dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso, sin a través del Espíritu Santo nadie puede conocer la verdad. Cuando hablamos sobre la verdad, antes de conocer a Jesús no conocía acerca de la verdad. Aunque nosotros en el colegio estudiábamos en las matemáticas, 1 más 1 es 2. Entonces, aunque conocíamos todo esto y aunque todas estas cosas entran dentro de mí, pero la verdad eso no sobrepasa todo esto. No podemos conocer todo esto. Pero entonces, en el momento en que el Espíritu Santo viene en nosotros, yo pude conocer, Jesús es el Hijo de Dios. Dios está vivo. Es solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la verdad, hace que nosotros podamos conocer hasta las profundidades de Dios. Y entonces de la misma forma, dentro de nosotros, Él manifiesta su identidad como esa corriente de agua viva. Y entonces a través de esto, Él obra a nosotros. Entonces el Espíritu Santo también tiene las emociones. Pero entonces nosotros sabemos que la verdad es que Él ora con todo fervor. Él conoce todas las cosas y Él ora por nosotros. Y Él la verdad conoce y nos ama con todo su ser. Y Él obra dentro de nosotros. Y nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos que Él tiene la misericordia y el amor. Y nosotros también podemos saber de que tenemos el poder hasta de poder morir por la persona que está a nuestro lado. Y nosotros sí podemos orar y podemos dar nuestra vida por Él. De la misma forma como el Espíritu Santo. La verdad, Él ora con todo su ser dentro de nosotros. Y también Él hace que Él obra y al manifestar eso, su emoción dentro de nosotros, nosotros podemos dar nuestra vida por las otras personas. Esto solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta su voluntad dentro de nosotros. También los dones que nosotros recibimos. Y también en el pasado nosotros no teníamos ningún tipo de dones. Aunque podamos experimentar una parte, pero no podemos experimentar todo esto. Que nos dice en 1 Corintios 12:6 hasta el 11. Nosotros podemos encontrar los diferentes dones. La sabiduría, el conocimiento, el sanar a los enfermos, la distinción de espíritu, el hablar en lenguas. Todas estas cosas se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y también que nos dice en 1 Corintios 12:11 que fue dada según la voluntad del Espíritu Santo. Por eso, la voluntad del Espíritu Santo es la manifestación a través de los dones. Por eso el que experimenta al Espíritu Santo ya tiene los diferentes dones. Por eso, entonces, entre los incrédulos, el Espíritu Santo no obra en ellos, sino solamente en los creyentes. Pero entonces, el que me blasfema y desobedece al Espíritu Santo no puede manifestar los diferentes dones. Por eso, el Espíritu Santo, Él manifiesta las diferentes voluntades del Espíritu Santo. Él manifiesta la voluntad del Espíritu Santo a través de los dones. Entonces, como Dios conoce las profundidades de Dios, nosotros conocemos la verdad. Y entonces, como también Él Él tiene también sus emociones. Entonces, así nosotros también podemos tener el fruto, los diferentes frutos que es el amor. Y Él, como al manifestar su voluntad, entonces nosotros podemos manifestar los diferentes dones. Por eso, nosotros tenemos que tener los diferentes dones, no solamente dentro de cada uno de nosotros, sino que es la obra del Espíritu Santo. Pero entonces esta persona no debe blasfemar y limitar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así entonces limitará los dones del Espíritu Santo. Pero cualquiera que no limita, entonces dentro de él tendrá los diferentes dones. Entonces, el que no ha recibido el Espíritu Santo y no ha tenido diferentes dones, está limitando y blasfemando en contra del Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo solamente manifiesta su identidad a través de los creyentes.
Pero entonces, la verdad, el Padre tiene su identidad en los cielos y Jesús, al venir en esta tierra, siendo hombre, Él manifiesta su identidad. Pero entonces ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros correrá ríos como agua de fuente, agua viva y manifestará su identidad dentro de nosotros. Nosotros podemos ver que los hijos tienen sus limitaciones en su identidad a través de sus padres. Aunque cuando los padres hablan de algo serio, le dicen a sus hijos que se alejen y no escuchen sobre esto. Y entonces los hijos y los padres conocen qué es lo que los niños tienen que saber y qué es lo que no tienen que saber. Entonces los podemos ver de que los niños, aunque son pequeños, entonces dicen, cuando nosotros podemos ver que aunque los niños quieren ver algo, quieren hacer algo, los padres dicen, hey, no hagas eso. No hagas eso. Yo también. Si les digo la verdad, yo todavía me acuerdo de la niña pequeña que yo jugaba conmigo cuando éramos pequeños. Pues había algo que nosotros conocí, algo que pasaba entre los dos. Pero la verdad es que los niños, aunque tienen su voluntad, y aunque dicen, quiero comer esto, y el niño le dice, no comas eso. No comas eso, le dice. Entonces limita la voluntad y las diferentes identidades del niño. Pero ese niño cuando crece tiene las diferentes libertades. Pero entonces, cuando hablamos sobre la identidad de Dios, Él es Él quien tiene toda la libertad en su identidad. Pero nosotros, cuando nuestra identidad se completamente obedece ante Dios, esta es la gran fe, la fe verdadera. Pero entonces cuando eso viene verdad, a ir en contra de eso, la verdad, esto no es la fe. De la misma forma como Eva lo hizo. Eva, la verdad, eventualmente desobedeció. Y ella, ¿qué fue lo que pasó? Cayó, haciendo lo que ella quería. Y por eso ella fue debajo. Entonces luego, ella fue oprimida a través de la potestad del aire y comenzó a temblar dentro de ello. Pero entonces, al contrario, nosotros, las personas que estamos dentro de Dios, dentro de Jesús, la verdad, nosotros, aunque estén debajo de la autoridad de Jesús, de Dios, no tenemos la libertad, pero al frente de la autoridad del diablo, nosotros tenemos toda la libertad. Y les bendigo en nombre de Jesús, que dentro de ustedes tengan esa fuente de vida dentro de ustedes y tengan esos dones, que tengan esa libertad, que tengan esa libertad. Y hoy nosotros tengamos esa identidad, que obedezcamos a Dios. De la misma forma como los niños obedecen a la identidad de sus padres. De esta misma forma, nosotros, la verdad, delante de Dios, nosotros tenemos esa autoridad que es libre. Pero la verdad, tenemos que obedecer a Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que entre ustedes tengan esa dones de Dios y se han manifestado entre ustedes. En este momento vamos a orar todos juntos. Oremos para que los dones del Espíritu Santo vengan en nosotros. Vamos a orar todos juntos.